Les está hablando, hermanos míos, una humilde sierva que se alimenta del divino plano cósmico. Comenzaré en esta forma. Hermanos, si voy a buscar a Dios en uno de esos sitios llamado iglesia, pensando que a través de un ser humano voy a estar bien con Dios, es una equivocación bien grande. Creer que en esa forma voy perfeccionando mi alma. El Dios que yo conozco, el Dios que yo he recibido, no es un Dios que separa a la humanidad, sino que es todo lo contrario, los une. No se puede pensar que el verdadero Dios ama a los que creen en una forma y no a otros que creen amarlo en otra forma de pensar. El Dios que yo conozco recoge sus almas cuando verdaderamente quieren regresar a Él, sin importar dónde se encuentran en ese momento. También se le ama cuando se conoce a Dios, al Altísimo. Pero no a través de otro ser humano se puede conocer a Dios, sino por su divina presencia. Cuando el ser dice presente internamente, entonces es cuando decidimos regresar a Él. Dios es espíritu, tal como lo somos nosotros. Somos a su semejanza, pero tenemos que recuperar la pureza para que seamos a su semejanza, tal como fue creado nuestro espíritu. Tenemos que comenzar a aprender a recibir la perfección para entonces recuperar la pureza. Por eso nuestro Señor nos decía y nos sigue diciendo que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cuáles son los seguimientos para el crecimiento del espíritu? Son, hermanos, las leyes cósmicas. Son leyes para la sanación del alma. Y esas leyes solamente corresponden al espíritu para el regreso a su estado original. ¿Dónde se encuentra la sanación para el espíritu del hombre? La sanación está en la limpieza que recoge el espíritu en el plano astral cósmico. Ahora bien, quiero que sepan que hay dos mundos astrales que tenemos que separar el uno del otro. O sea, hay una diferencia entre el mundo astral terrestre y el mundo astral cósmico. Los dos son invisibles porque son astrales. El mundo invisible astral terrestre es lo que está invisible en la superficie del planeta Tierra. Entre esos dos mundos astrales, hay una línea imaginaria que separa el límite de esos dos lugares astrales. En esa línea imaginaria es donde se encuentran las leyes que dirigen al espíritu. Escuchen bien, en esa línea imaginaria es donde se encuentran las leyes que dirigen al espíritu cuando ya vive en su mundo astral. Puedo añadir que el espíritu del hombre reconoce esa línea imaginaria solamente cuando da su cambio de morada
podríamos decir. Es necesario educar a la humanidad a través de los verdaderos conocimientos espirituales. Pero tienen que saber que los conocimientos espirituales tienen seguimientos evolutivos. Y es necesario que esos conocimientos evolutivos lleguen desde el cosmos, o sea, desde los cielos. Lo estoy diciendo en esa forma, como la mayoría de la humanidad lo conoce por el momento. La humanidad está arropada por un manto de oscuridad y que la mayoría inconscientemente se han sometido a vivir bajo los mandatos torpes, porque la oscuridad en el espíritu es necia y torpe. La mayoría no quieren pasar por ciertos sufrimientos para la educación de la conciencia, que es necesario para que el espíritu diga presente para ese despertar y dejar atrás los defectos, lo que llaman ustedes pecados, y que es un seguimiento doloroso para el alma del espíritu, aún diciendo presente, pues la mayoría no quieren pasar por el proceso de la limpieza interna. La humanidad no puede comprender el por qué es necesario que sea así. La humanidad no puede comprender el por qué es necesario que sea así. Para la mayoría de la humanidad es muy humillante el perdonar y pedir perdón con aquellos que han sido enemigos. Pero una vez que reconocemos el verdadero camino de esa vida eterna que todos llevamos en el espíritu, entonces no nos importa poner la segunda mejilla, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos dio la demostración para que lo hiciéramos nosotros también, cuando llegara el momento en cada uno de nosotros decir presente. Hermanos, aprendan, hermanos míos, a conocer al Señor Dios de las alturas a través del Espíritu. Es muy importante. Esa es la idea, el porqué de estas enseñanzas. Así aprenderán a recibir los mandamientos de leyes celestiales, porque dentro de esos mandamientos de leyes celestiales están los misterios ocultos de los que quiso enseñar el divino maestro, único maestro, nuestro Señor Jesucristo. Recuperen esa obediencia que necesita el Espíritu. Este es el siglo para conocer los tesoros celestiales que guarda el espíritu de cada ser humano. Esos son los tesoros que nuestro Señor nos ofreció. Nuestro Señor no habló de tesoros terrenales. No habló de tesoros terrenales, materiales, sino de tesoros celestiales. Estudiemos San Lucas, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice así: pues nada hay oculto que no haya de descubrirse, ni secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. Mirad como escucháis, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que parece tener se le quitará. Yo les pregunto ahora, ¿cuáles eran esos misterios del reino que es necesario que conozcamos? Hermanos, volver a la verdadera creación,
para reconocer el origen de nuestro espíritu. Saber que se recibe a nuestro Señor en el espíritu, aún viviendo en el cuerpo físico. Volver a recuperar los tesoros, los que pertenecen al espíritu. Y que la conciencia única es la que recibe los conocimientos celestiales, porque el espíritu es el que puede deslizarse y viajar a las dimensiones cósmicas, y que solamente en el espíritu es como se recibe al maestro para la sanación en el alma. Esta es hoy la nueva doctrina que un día no quisieron recibir los que siguen siendo falsos profetas, porque aún están entre nosotros. Dejen las historietas terrenales, que ya es letra muerta, como dice el Señor, y entren en la espiritualidad. Volviendo un poquito hacia atrás, cuando les hablé sobre los misterios ocultos, dentro de ellos están guardados los conocimientos de la vida eterna. Dentro de esos misterios ocultos, vuelvo y repito, están guardados los conocimientos de la vida eterna que lleva el espíritu, o sea, el origen del espíritu. Esos conocimientos de obediencia que se somete el espíritu de cada ser humano es para que puedan recoger esos tesoros celestiales y que pertenecen a esa vida eterna que lleva el espíritu. Oh Señor, gracias Padre Santo. Otro día más que nos das para que purifiquemos nuestras almas, Señor. En el nombre de tu Hijo elegido, amado. Amén, Señor.